Pues, Muy buenas noches, Joana Milet Callejas Márquez. Bueno, esta presentación es un foro que hace referencia a la tarea fase 2, que es fundamentación conceptual del curso Psicología Política. Entonces, vamos a iniciar con unas preguntas que la compañera Joana Milet Callejas Márquez nos va a exponer. buenas noches, compañera Luz Marina Lara Soto. En este momento vamos a socializar unas preguntas que nos deja la guía de momento 2. La primera pregunta es, ¿qué entiende por psicología política? Entonces, entiendo que la psicología política es una ciencia la cual se preocupa por el desarrollo sociopolítico de la comunidad. Así es, sí, señora. No Hay sé si algo, hay tenga. algo importante ahí que podemos también hacer referencia y es que, a ver, eh, la psicología política también nace en alguna parte de la historia. Dice que nace a partir de 1970, pero en las líneas de tiempo que se encontraron, pues tenemos historia del continente europeo, también tenemos que de una forma diferente también se dio en Norteamérica y ya para Latinoamérica tiene otro tipo de desarrollo, ¿cierto? Que podemos observar que la psicología política lo que viene a observar son los fenómenos o conductas que desarrolla el individuo a través de estos conceptos que hacen parte también de una cultura, porque la política en cierta forma pasa de generación en generación como algo que se aprende ahí, ¿cierto? Entonces, hace parte, si uno lo observa en regiones, el clan político de la costa, cuando hablamos ya de Colombia, el clan político de la región andina, y cómo todos estos procesos sociales humanos hacen parte del desarrollo económico, porque la política es la que genera el desarrollo allá en la parte de gobierno, pero como también en forma negativa incide en lo que tiene que ver en el orden público, lo que son la violación de los derechos humanos, los asesinatos de los líderes, que de pronto no están muy de acuerdo con algunas teorías políticas. Eso ya es un tema muy común en esta parte del continente. Sí, señor. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Entonces, el objeto de estudio de la psicología política, como bien usted lo decía, estudia los fenómenos psicológicos, sociales, ambientales del comportamiento político, teniendo en cuenta toda la comunidad, lo que es cultura, lo que son, más que todo lo que es cultura y lo que es comportamiento social. Así es. Y volvemos siempre al Ese mismo sería. tema, ¿no? Cómo las comunidades se ven inmersas en este tipo de fenómenos, ¿no? Porque todo el desarrollo está basado en cierta forma en la política. Sí, Si señor. el país tiene una política que va orientada en proyectos que beneficien la comunidad, pues se va a ver reflejado, obviamente, en esa comunidad, ¿no? Sí, señor. Bueno, Continuemos, sí. la tercera pregunta es, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación? Entonces, para mí, personalmente, según los artículos y las referencias bibliográficas que teníamos en el foro, sería a nivel Colombia, sería violencia política, toma de decisiones, aspectos relacionados con la autoridad, capacidad de someterse a órdenes y leyes,
trabajo incluyente con comunidades vulnerables. Sería una como de las más importantes, pues acá en Colombia, que últimamente es como, bueno, pues últimamente no, yo creo que toda la, todo el tiempo se ha visto que en Colombia casi siempre se ha vulnerado mucho la sociedad, mucho la comunidad, sobre todo cuando en las regiones que presentan conflicto armado. Entonces sería muy bueno que, digamos, la psicología ayudara a esas personas. Pero entonces ahí también viene el rechazo de muchas personas porque la política no está bien vista. Entonces, digamos, existe la corrupción, entonces las personas, la comunidad lo que hacen es como aislarse o tener como ese miedo, como esa barrera y no creer en la política. Entonces, si, como bien usted decía, si hacemos una tarea correcta, si el político se da a la comunidad y realiza bien su trabajo, créeme que la comunidad va a ser, o la comunidad o el pueblo o todo un país va a ser totalmente diferente. En ese tema hay hay un trabajo muy bonito hecho por Marixa Montero y por Martín Baró. Y es el que lleva a la reflexión de la crítica de la psicología social. Es que la psicología política en cierta forma nace de la psicología social, porque todo está relacionado con la comunidad, comunidad hombre. ¿De dónde nace la comunidad? Pues del hombre. En Entonces, psicología claro, comunitaria. entonces hay 5 puntos que están en las diapositivas y uno de ellos es que el psicólogo debe ser un orientador que lleve a esas personas a realizar un pensamiento crítico, que más allá de las creencias, de lo que se ha transmitido de generaciones, ejemplo, todos en mi casa son del Partido Liberal, es un ejemplo, solo un ejemplo. Entonces todos acá tienen que seguir haciendo parte y votando por el Partido Liberal, pero sin revisar si los proyectos, si los fundamentos teóricos que ese partido está presentando realmente les sirven a la comunidad, a un municipio, a un departamento, a todo un país. Ese es el papel al que llama Martín Baró, al que llama Marixa Montero. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente es un proceso que casi todas las personas hacemos, es que todas esas conductas que están mal vistas, las hacemos naturales, se nos hacen naturales, hacen parte de la vida diaria y es lo que ellos llaman que debemos desnaturalizar, porque ya nos parecen normales. Entonces hay que deshabituarse de esos comportamientos, pero tiene que ser a través de la enseñanza, de la orientación, de llevar esas comunidades a pensar más allá de que esas creencias ya no nos sirven, que tenemos que pasar a otro proceso de desarrollo porque realmente Colombia, ¿cómo está? Los políticos se están llevando el dinero, la gran mayoría. O sea, si el ejemplo de papá y mamá gobierno son toda la corrupción, entonces uno cómo puede exigirle a los jóvenes hoy en día un ejemplo. Entonces todo entra como en la parte de sociedad de lo que vemos, de lo que hacemos que nos parecen comportamientos naturales. A eso es a lo que nos hace reflexión la psicología de Martín Baró, de Marixa Montero y otros referentes que tiene Latinoamérica, a que el psicólogo debe ser orientador, a que lleve a esas personas a tener un pensamiento crítico, a que despierten a la realidad, a lo que de verdad se está viendo y no seguir inmersos en la ignorancia. Sí, señora. Así como también nos explicaba el tutor en la web conferencia que tuvimos, relacionado con lo que usted dice de que, digamos, si en una familia, en un hogar son de un partido o de otro,
y resulta que algún familiar, alguna persona quiso cambiar su modo de pensar, entonces lo podemos ver desde los procesos motivacionales o de la subjetividad. Como nos decía muy bien el tutor, la subjetividad puede cambiar, porque el día de hoy yo pienso de una manera, pero el día de mañana yo voy a tener otras metas, otros logros, entonces todos esos procesos van a cambiar. Es que es salir de ahí, esa es la idea, salir de ahí de esas subjetividades que son, hacen parte de las creencias, pero el punto es que todas las creencias necesariamente no siempre son las mejores, porque, a ver, todos los aprendizajes, todos no nacemos en el mismo entorno y eso es lo que va a determinar el Exacto, desarrollo de cada cultura, de cada comunidad. claro, dependiendo también las necesidades de cada comunidad. Bueno, por otro lado, las líneas de investigación, pues sería, como bien lo dijimos ahorita, la psicología comunitaria y la psicología social. Estas dos, pues, investigan lo que son derechos, los derechos humanos, resolución de problemas, eh, y sobre todo brindarle un apoyo a la comunidad. La otra pregunta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Entonces, la psicología política puede contribuir de una manera de, como lo acababa de decir, de apoyo, de respaldo, Orientación, de orientación, sí señora. O sea, el psicólogo está ahí para orientar, para capacitar a las personas, no para desarrollar, juzgar, no juzgar. desarrollar estrategias, exactamente, Exactamente. y permitir que estas comunidades pues logren pensar, Sí, llegar a señora. un pensamiento crítico, a que podemos, Exactamente. a que se pueden hacer mejores cosas. Y Realizar actividades con un plan estratégico para romper paradigmas políticos, romper barreras y que la política, o sea, que digamos en un pueblo, en una comunidad, una junta de acción comunal, que las personas puedan hacer parte de ello, pero no que se vuelvan apáticas a la política, sino que antes participemos. lo que pasa es que las comunidades sí gustan participar, que ya no confíen en la parte política es Ahí está, exacto. algo, se puede comprender, porque pues los últimos tiempos han sido cada vez de mayor corrupción, ¿no? Sí, Y señora. el otro punto es porque generalmente ellos son muy utilizados para adquirir votos. Y cuando Exactamente. ya logran los votos los políticos, entonces nunca más reconocen esas comunidades. Pero también algunos líderes tienen su parte como muy, no muy honesta también en este proceso. Y, y eso genera pues más corrupción de la que ya hay. Entonces ahí es donde volvemos al mismo punto. Hay que crear una conciencia de una política sana, ¿no? Donde los líderes de verdad sean líderes innatos que quieran hacer algo por la comunidad, que Sí, señora. Ahí sí, todo como se dice coloquialmente, siempre la rosca y solamente son unos los que se llevan el beneficio, pero entonces la comunidad, se llevan el beneficio de la comunidad y la comunidad pues no está, siguen la no está misma, creando vida. siguen las Exactamente. mismas carencias y es la misma desigualdad social que existe, el que tiene, no tiene alcantarillado, la Guajira que no tiene agua, la gente del Chocó, de ciertas áreas que tienen que estar siendo desplazadas porque están haciendo minería ilegal, otros los que se llevan el dinero de Colombia y los minerales, mientras que la gente que pertenece de verdad a los territorios, ellos saben cómo mantener el equilibrio ahí y sacan nomás lo que necesitan del río y el ecosistema no se va a deteriorar, pero los que vienen con sus grandes máquinas acaban con todo. ¿Y esto quién lo permite? La misma política.
Claro. Sí, señora. Entonces, seguimos. ¿Cómo puede la psicología política ser instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? Entonces, dice que un tejido social es un grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades elementales, lo que acabamos de mencionar, digamos, una necesidad en una comunidad de alcantarillado, agua y otras más. Sí, bueno, pero eso de esas alcantarillas, esas cosas no las hacemos en la parte de psicología. Lo que se hace es orientar a la gente, que se Orientar. unan, que de ahí nacen los líderes, el empoderamiento y Entonces, por la parte de la orientar. psicología, entonces sería, digamos, el primer tejido social que tiene el ser humano sería el entorno familiar. Segundo, el entorno social. Entonces ahí ya vamos nosotros a Las mirar, redes de digamos, apoyo. exactamente, digamos, las redes de apoyo, ya vamos a mirar qué papel cumplimos en la sociedad, en la comunidad, si somos líderes, si somos campesinos, si de pronto formamos parte de alguna junta de acción comunal, de alguna red de apoyo, eh, y tratar de, digamos lo que decimos nosotros, tratar de concientizar, de educar a las personas para que se forme una política leal, honesta, pero Sí, pues sí, porque recuerde que el tutor también hablaba de un tema muy importante y que lo vemos, ¿no? El fanatismo, y el fanatismo también existe en la política y en una parte del artículo de la referencia bibliográfica que hay, yo lo leí y esto está muy referenciado al inconsciente colectivo, a las masas, ¿no? Que el sí, fanatismo señora, político permite también eso y cuánto daño hace a las comunidades, a la gente y al desarrollo, obviamente, porque pues esto influye de alguna manera en todo lo que sucede. sí, señora, eso sí es muy cierto. El fanatismo, perdón, o el idealismo en un entorno inconsciente, ahí sí como nos decía el tutor, las masas dificultan los temas Individual y políticos. los temas Entonces, políticos, sí. entonces ahí es donde también se ve, digamos, si el pueblo se une, pueden lograr un cambio, pero entonces si vienen los políticos también metiendo psicología inversa y vendan a las personas, pues ahí sí somos muchos los que caemos Masas, en esta masas, política. pero con un buen líder, porque un líder Exactamente. negativo acabaría con todo, como ha sucedido en Sí, diferentes señor. Como partes del está mundo. sucediendo. Exactamente. Sí, señor. Bueno, estas son las preguntas que nos tenía la guía. Entonces, si usted quiere compartir pantalla Pues para visualizar la presentación. alguna conclusión, compañera, ¿qué conclusión le queda de este foro? Bueno, para concluir, sería, a modo general, pues esta unidad me dejó como enseñanza que, porque la verdad pues no tenía muy claro los temas políticos, entonces me dejó muy claro que la psicología política se encarga de mirar el comportamiento, lo que son aspectos psicológicos, aspectos ambientales, de la sociedad, sociopolíticos, culturales, que todo eso tiene que ver y abarca la comunidad, porque pues a veces uno piensa que solamente no, pues eso políticas, son leyes, son cosas, pero no, digamos en la comunidad se ve todos los aspectos que acabé de mencionar. Entonces, el día de mañana que salgamos nosotros como psicólogos a cumplir una mejor labor para así ayudar el día de mañana a que la política en Colombia cambie y sea una política honesta. Sí, ahí sí, como escribe Martín Baró, la psicología de la liberación. Entonces, a orientar las comunidades y a untarse de comunidad, porque es que dice Marixa Montero que es que uno no puede llegar a una comunidad y entonces está allá arriba alto porque es el doctor y entonces vamos y Como hablamos en un el doctor lenguaje Freud. en un lenguaje técnico
y entonces la persona que de pronto está, bueno, puede ser analfabetismo y no va a Exactamente. comprender nada, entonces no va a saber nada. Eso no es lo correcto. Hay que ser asequible al contexto educativo de esas personas que de hecho tienen, yo he trabajado con comunidades hace muchísimo tiempo y tienen mucho que ofrecer en conocimiento, más de lo que Claro. uno se puede imaginar. Es muy bonito. Entonces es eso, que el título no se suba y entonces se olvida de que pues, somos iguales. Se Eh, olvida eh, de la con labor que se... claro, en contextos diferentes, con oportunidades diferentes, unos más resilientes que otros, pero ahí vamos. Entonces, Sí, señor. hacer un muy buen trabajo. Bueno, esto ha sido todo para la tarea número 2 del curso Psicología Política. La compañera que acaba de intervenir es Joana Milet Yo, Callejas y Luz Marina Lara. Muchísimas gracias. hasta luego.